Bien, regresando, conversamos en estos momentos con Víctor Adames, un tema interesantísimo que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, que usted no debe perderse. Buenos días, Víctor. Buenos días, David Salvador. Para mí es, ¿verdad?, un placer grato estar aquí con los televidentes, ¿verdad?, en el programa Al Día, Así es. esperando que lo que digamos en esta hora pueda ser de crecimiento, tanto moral como espiritual de la persona que nos escucha. Correcto, correcto. Víctor, la Biblia tiene muchos temas interesantes, muchos episodios que a veces uno se llena de satisfacción y a veces también se llena de preocupación. Sí. Pero hay un episodio donde aparece en el libro de Daniel, a partir del capítulo 3, capítulo 2, comienza ahí a narrar una historia interesante de unos jóvenes, como la gente le llama, o como la Biblia también le llama, los jóvenes hebreos. Háblanos un poquito de esa, tú como joven al fin, y de hecho que trabaja con la juventud, háblanos, o sea, la participación de esos jóvenes, o sea, ¿por qué ser así diferente a los demás? Bien, es un tema, como decía, prácticamente interesante, porque para que los jóvenes puedan ver el ejemplo que estuvieron aquellos jóvenes que fueron trasladados, ¿verdad?, de su nación, de su pueblo, a un lugar donde prácticamente no conocían nada. Es decir, eran jóvenes que estaban arraigados a su fe, a su cultura, a su costumbre. Sí. Entonces ahora lo llevan a un lugar y se encuentran en un lugar prácticamente donde las costumbres son diferentes a las costumbres que ellos están acostumbrados, valga la redundancia. Yeah. Y qué bueno es que aquellos jóvenes se mantuvieron fiel y firme a los caminos del Señor. Pero eso tiene un porqué. Por lo general, cuando tú estás, bueno, en el caso de ellos que fueron esclavizados, o sea, cuando fueron sitiados, el rey Nabucodonosor, pues trata de destruir lo que era Jerusalén. Se lleva a estos jóvenes cautivos, se lleva a estos jóvenes como esclavos. Entonces ellos van allí ahora a Babilonia, pero son presos, son esclavos. Claro. O sea, el esclavo no tiene derecho absolutamente No tiene nada. privilegio para no nada, tiene privilegio. prácticamente. Pero lo bueno de la historia es, David, que aquellos jóvenes demostraron la costumbre que tenían donde vivían, ¿verdad? Correcto. Se mantuvieron fiel y firme a sus preceptos. O sea que lo que ellos aprendieron con sus padres cuando pequeños, entonces se lo llevaron allí, lo practicaron allí. Claro, es lo interesante de que los padres, ¿verdad?, le inculquen a sus hijos las buenas costumbres y las normas, ¿verdad? Para que cuando ellos se trasladen a un lugar prácticamente donde quizás nadie lo ve, ellos puedan prácticamente mantenerse firme y fiel a esa costumbre que sus padres les arraigaron cuando estaban pequeños. Eso fue lo que ocurrió con ellos. Correcto. O sea, por ejemplo, hoy en día, los adventistas no consumen cerdo. Exactamente. Y la juventud a veces tú compartes con amistades que lo que primero te ponen es Claro. es una pierna de cerdo ahí. Entonces es una tentación para un joven adventista, pues no estar allí compartiendo con los demás y entonces no consumir esto, pero debe compartir porque Sí. es parte de la sociedad. Claro que sí. Sí, prácticamente entonces fue lo que ocurrió con este muchacho, con Daniel, Sí. ¿verdad? Daniel y los jóvenes, que dice la misma Biblia que ellos, David se propuso en su corazón no contaminarse con Daniel. cualquier cosa. Daniel. Se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que le pusieron en la mesa, e inclusive le puso un reto a los del pueblo, ¿verdad? Yeah. Que le diera un tiempo específico para ellos alimentarse con las cosas que ellos se alimentaban normalmente en su nación. Entonces dice la misma Biblia que ellos al ese tiempo cumplirse, esos jóvenes se veían como, se veían robustos, se veían diferentes. Y estamos hablando apenas de 10 días, ¿eh? Exactamente. O sea, comenzó a existir una diferencia en ellos por la alimentación que tenían. Entonces, tiene que ver la alimentación con real y efectivamente, porque hoy en día
casi todo está contaminado. Pero la alimentación tiene que ver Tiene que ver la alimentación. adventistas se mantenga así tan jóvenes y lo sano. Tiene que ver la alimentación, inclusive si uno se va a otro tema, que es el asunto de los 8 principios de la salud, ¿verdad? Correcto. Que cae ahí. Lógico. Prácticamente es uno de los 8 principios: la alimentación, el descanso, el ejercicio físico, etcétera, etcétera. El agua. Entonces el agua también, el sol. Entonces son cosas que esos jóvenes hebreos tenían en conocimiento. Sí. Entonces son las cosas que a ellos le ayudaron a mantenerse fiel en aquel lugar. Ahora, hay un factor interesante. Oye, tú decirle, bueno, si Nabucodonosor se enteraba de esto, de que ellos no estaban consumiendo la comida del rey, que era lo que él había ordenado, pues fácilmente quien estaba en maestresala en ese momento, Sí. que era el capitán que tenía que ver con las comidas, pues entonces automáticamente iba a ser decapitado. Exactamente. Ese no era fácil. Ese Nabucodonosor. Pero de hecho, como fue un trato que hicieron. De hecho, la historia dice que que fue uno de los reyes más sanguinarios, un general sanguinario, Nabucodonosor, temible por todas las poblaciones. Entonces, enfrentar a Nabucodonosor no era fácil. No era fácil, inclusive si nos vamos un poco más allá de la historia, recuerda que cuando se le pidió a todo el mundo que se arrodillara delante de la estatua, ¿verdad? Los jóvenes se mantuvieron de pie, se mantuvieron firmes. Pero había un problema, digo, no un problema, estaban ellos desobedeciendo entonces al rey. Desobedeciendo al rey porque además de que habían sido esclavos, eran gobernadores de la provincia. Exactamente. Porque por su aspecto, por su inteligencia, entonces ellos ocuparon unas posiciones dentro inclusive Daniel fue rey, presidente, Sadrach, Mesach y Abednego fueron gobernadores. Exactamente. Entonces, ya ellos como súbdito del reinado, era casi por obligación que tenían que ellos obedecer, porque eran parte realmente de la dirección en ese momento. Pero ellos se mantuvieron de pie. ¿Por qué mantenerse de pie ante esta estatua? Entonces, ahí entra lo que tú decías anteriormente, y es que tuvo su consecuencia. Sí. El mantenerse ellos de pie, ¿a dónde lo mandaron? Al horno de fuego. Al horno de fuego. Entonces ellos, al mandarlo al horno de fuego, como quiera se mantuvieron fieles y firmes. E inclusive tuvo un ángel con ellos en aquel lugar. De eso vamos a hablar, Víctor, ahora, de ese horno de fuego, porque hay mucha gente que quizás no entienda, no comprenda, y quizás no crean eso, lo que dice ahí la Biblia, pero vamos a escuchar después de la pausa a una joven que vino hoy a engalanar este set con su voz, una voz melodiosa que alaba y glorifica al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que Sor Ángela Adames estará compartiendo con nosotros dentro de un momentito después de la pausa. Amén, qué bueno.